Había una vez, en el norte de España, una tierra de colinas verdes y cielos muy anchos. Una tierra donde el viento soplaba despacio entre los robles y los pinos, donde los ríos corrían con calma hacia el sur, y donde el silencio de la noche era tan profundo que uno podía escuchar el sonido de su propia respiración. Era una tierra tranquila, pero también una tierra dura. Una tierra donde los inviernos eran fríos y largos, donde la nieve cubría los campos durante semanas enteras, y donde los hombres aprendían desde pequeños a ser fuertes, a ser pacientes y a respetar el honor sobre todas las cosas. El honor. Esa palabra lo era todo en aquella época. No era solo una idea abstracta. Era algo real, algo que se podía sentir, algo que definía quién era una persona y cómo la veían los demás. Un hombre sin honor no era nada. Un hombre con honor, aunque no tuviera riquezas ni tierras, era alguien. Era alguien que los demás escuchaban, que los demás seguían, que los demás respetaban. Y en esa tierra del norte de España, el honor se respiraba en el aire junto con el frío y el olor a tierra mojada. En esa tierra, en un pequeño lugar llamado Vivar, cerca de la gran ciudad de Burgos, nació un niño. Su nombre era Rodrigo. Rodrigo Díaz. Un nombre sencillo, sin grandes adornos. El nombre de un niño normal, de una familia honorable, pero no especialmente poderosa. Nadie sabía entonces que ese niño se convertiría en el hombre más famoso de toda España. Nadie sabía que su historia se contaría durante siglos y siglos, que los poetas escribirían sobre él con palabras de admiración, que los reyes lo recordarían con respeto, que su nombre llegaría hasta nuestros días con la misma fuerza con la que llegó a los oídos de las personas que lo conocieron en vida. Pero todo eso estaba por venir. Por ahora, Rodrigo era simplemente un niño que corría por los campos de Castilla, que se ensuciaba las manos jugando cerca del río, que escuchaba las historias de los ancianos junto al fuego en las noches de invierno, y que soñaba, como todos los niños, con grandes aventuras, con caballos veloces y espadas brillantes, con batallas ganadas y caminos por descubrir. El lugar donde nació y creció era pequeño. Las casas eran de piedra, sólidas y bajas, construidas para resistir el frío y el viento. Los campos de alrededor eran amplios, de un verde intenso en primavera y de un dorado suave en verano. Había un río que pasaba cerca, tranquilo y constante, que reflejaba el cielo en sus aguas cuando el tiempo era bueno. Y había una iglesia en el centro del pueblo, con una campana que sonaba por las mañanas y que llenaba el aire con un sonido redondo y profundo que se escuchaba desde muy lejos. Rodrigo conocía cada rincón de ese lugar. Conocía los caminos que llevaban al bosque y los que llevaban a los campos más lejanos. Conocía los árboles más viejos y los más jóvenes. Conocía los sonidos del amanecer y los del atardecer. Y esa conexión profunda con la tierra donde había nacido lo acompañaría toda su vida, incluso en los momentos en los que estaría muy lejos de ella. Su familia no era la más rica ni la más poderosa de Castilla, pero era una familia honorable. Su padre era un hombre serio y trabajador, un hombre de pocas palabras pero de mucho peso, un hombre que creía en la justicia, en el esfuerzo y en la palabra dada. Cuando su padre decía algo, lo cumplía, siempre. Y eso, en aquella época y en aquella tierra, era lo más valioso que una persona podía tener. Desde muy pequeño, Rodrigo aprendió esas mismas cosas junto a su padre. Aprendió que el honor no se compra con dinero ni se hereda sin esfuerzo, que se gana cada día, con cada decisión, con cada acción. Aprendió que la palabra de un hombre es su mayor riqueza, que la valentía
no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar bien a pesar del miedo. Y aprendió también que la paciencia, esa virtud que tan poca gente practica, es muchas veces más poderosa que cualquier espada. Cuando era todavía joven, Rodrigo fue enviado a la corte del rey. Así era la costumbre en aquella época. Los jóvenes de familias honorables iban a vivir con los nobles más importantes para aprender, para formarse, para convertirse en caballeros. Era una especie de escuela, pero no una escuela de libros y letras. Era una escuela de vida. Una escuela donde se aprendía a montar a caballo, a manejar las armas, a moverse con dignidad en espacios de poder y a entender la política complicada de los reinos medievales. Rodrigo llegó a esa nueva vida con los ojos muy abiertos. Todo era diferente de Vivar. Los edificios eran más grandes, las personas eran más numerosas, los ruidos eran más intensos. Había movimiento constante, conversaciones en voz baja en los pasillos, mensajeros que llegaban y partían a todas horas, decisiones que se tomaban detrás de puertas cerradas. Era un mundo que podía parecer abrumador para un chico joven llegado de un pueblo pequeño. Pero Rodrigo no se abrumó. Observó, escuchó, aprendió, y aprendió bien, muy bien. Tenía una capacidad natural para absorber lo que veía, para entender no solo lo que se decía, sino también lo que no se decía, para leer los gestos y los silencios, tanto como las palabras. Aprendió a montar a caballo, con una habilidad que sorprendía a todos, incluso a los instructores más exigentes. Aprendió a luchar con la espada, no solo con fuerza bruta, sino con inteligencia, con estrategia, con esa combinación de cuerpo y mente que distingue a un buen guerrero de uno simplemente fuerte. Aprendió a moverse con calma en el campo de batalla, a pensar antes de actuar, a no dejarse llevar por el pánico ni por la ira. Era serio, pero no frío. Era valiente, pero no imprudente. Tenía algo especial, algo que los demás sentían cuando estaban cerca de él, aunque no siempre podían explicar qué era exactamente. Era una especie de presencia, una manera de estar en el mundo que hacía que los demás lo miraran, que lo escucharan, que confiaran en él de manera instintiva. Los años pasaron despacio, como pasan siempre en los lugares donde la vida tiene un ritmo natural y tranquilo, y Rodrigo creció. Se convirtió en un joven fuerte, alto, con una mirada que combinaba la calma y la firmeza de una manera que pocos hombres conseguían. Los que lo conocían decían que cuando Rodrigo hablaba, los demás callaban. No porque gritara ni porque amenazara, sino porque sus palabras tenían peso, tenían verdad, tenían esa cualidad rara de las cosas que se dicen desde adentro, desde un lugar honesto y profundo. En aquella época, España no era como la conocemos hoy. Era un territorio dividido en muchos reinos pequeños, cada uno con su propio rey, sus propias leyes, sus propias ambiciones. Al norte vivían los reyes cristianos, que desde hacía generaciones intentaban recuperar las tierras del sur, en un proceso largo y lento que los historiadores llamarían más tarde la Reconquista. Al sur vivían los reyes moros, herederos de una civilización brillante que había llegado a la península muchos siglos antes y que había construido ciudades, bibliotecas, jardines y sistemas de irrigación que eran la admiración de todo el mundo conocido. Pero ese mundo del sur también tenía sus propios conflictos, sus propias guerras internas, sus propias divisiones y tensiones. Era un mundo donde las alianzas cambiaban con frecuencia, donde un amigo podía convertirse en enemigo en cuestión de meses, y donde un enemigo podía convertirse en aliado si las circunstancias lo requerían. Era un mundo complicado, lleno de matices, lleno de grises, y Rodrigo
Aprendió, en esos años de formación, a moverse en ese mundo con inteligencia y con pragmatismo. El rey al que sirvió Rodrigo en sus primeros años se llamaba Sancho. Era el rey de Castilla, uno de los reinos más importantes del norte. Sancho era un hombre ambicioso, guerrero, decidido a expandir su poder y sus territorios. No era un hombre fácil. Tenía un carácter fuerte y unas ideas muy claras sobre lo que quería y cómo conseguirlo. Pero también sabía reconocer el talento cuando lo veía. Y cuando vio a Rodrigo, supo que tenía delante a alguien especial. Entre Sancho y Rodrigo nació una relación de confianza y respeto mutuo. No era exactamente una amistad, porque los reyes y sus vasallos vivían en mundos diferentes. Pero había algo entre ellos que iba más allá de la simple relación de poder. Había una comprensión mutua, un reconocimiento de que el uno necesitaba al otro. Sancho necesitaba un hombre como Rodrigo, leal, inteligente, capaz, y Rodrigo necesitaba un señor como Sancho, fuerte, decidido, alguien a quien valiera la pena servir. Rodrigo se convirtió en uno de los hombres más importantes de la corte. Luchó al lado del rey en varias campañas militares, siempre con ese estilo suyo tan particular. Tranquilo antes del combate, concentrado y decidido durante él, y sereno después, sin alardes ni vanidad. Sus compañeros lo admiraban. Sus enemigos, aunque nunca lo dijeran en voz alta, lo respetaban. Y el rey lo valoraba como a pocos de sus hombres. Hubo una batalla, o más bien un combate, que marcó a Rodrigo de una manera especial. Fue en un momento de disputa entre los reinos del norte, cuando dos territorios vecinos tenían un conflicto territorial que amenazaba con convertirse en una guerra larga y costosa. Para evitar ese derramamiento de sangre, se llegó a un acuerdo. En lugar de enfrentar a los dos ejércitos, se elegiría a un guerrero de cada lado para que combatieran entre sí. El resultado del combate decidiría el resultado de la disputa. Era una práctica antigua, una forma de resolver los conflictos que tenía su propia lógica y su propia dignidad. Y Rodrigo fue elegido para luchar por Castilla. El día del combate, el campo estaba en silencio. Era un silencio especial, el silencio que llega cuando muchas personas contienen la respiración al mismo tiempo. El aire era frío y limpio, como suelen ser los días de otoño en las tierras del norte. El cielo estaba despejado, de un azul pálido y uniforme, que se extendía de un horizonte al otro sin una sola nube. La hierba bajo los pies de los caballos era corta y dura, todavía cubierta de la escarcha de la madrugada. Rodrigo montó su caballo, respiró despacio, miró al frente. Había en él, en ese momento, una calma que los que lo observaban desde lejos encontraban casi inexplicable. No era la calma de alguien que no entiende el peligro. Era la calma de alguien que lo entiende perfectamente y ha decidido, a pesar de todo, no dejar que el miedo tome el control. Era la calma de un hombre que sabe exactamente quién es y qué tiene que hacer. El combate comenzó. Y fue largo. Fue duro. Los dos guerreros eran hombres capaces, entrenados, decididos. Pero había algo en Rodrigo que marcó la diferencia. No era solo su fuerza ni su habilidad técnica. Era esa capacidad suya de mantenerse tranquilo cuando todo a su alrededor se volvía caótico. De pensar con claridad cuando el cuerpo pedía que uno simplemente reaccionara sin pensar. De encontrar el momento justo, el ángulo correcto, la decisión precisa. Y al final, Rodrigo ganó. El campo quedó en silencio un momento más, y luego estalló en voces. Los hombres de Castilla gritaban de alegría. El rey Sancho miraba a su campeón con una mezcla de satisfacción y orgullo. Y Rodrigo, de pie en el centro del campo, respiraba despacio, con la espada en la mano y los ojos tranquilos,
como si lo que acababa de ocurrir fuera simplemente lo que tenía que ocurrir. Con esa victoria, Rodrigo ganó algo más valioso que cualquier tierra o cualquier riqueza. Ganó un nombre. Desde ese día, los demás comenzaron a llamarle el campeador, el que lucha en el campo, el campeón. Era un nombre ganado con el esfuerzo, con la habilidad, con la sangre, un nombre que lo acompañaría el resto de su vida. Y así, Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en Rodrigo el Campeador. Pero la vida no es siempre fácil, ni siquiera para los más valientes. Los grandes reyes mueren, como mueren todos los hombres. Y cuando un rey muere, el mundo que había construido a su alrededor comienza a cambiar. A veces lentamente, a veces de golpe. El rey Sancho murió, y con su muerte todo cambió para Rodrigo. El nuevo rey se llamaba Alfonso. Era el hermano de Sancho, y venía de un reino diferente, con hombres diferentes, con lealtades diferentes. Alfonso era un hombre capaz y ambicioso, pero su relación con Rodrigo nunca tuvo la misma calidez, la misma confianza que Rodrigo había tenido con Sancho. Había entre ellos una distancia que ninguno de los dos lograba cerrar del todo. Quizás porque Rodrigo había sido el hombre de Sancho, y Alfonso nunca olvidaba eso. Quizás porque en la corte de Alfonso había otras personas, otros consejeros, otros hombres que veían en Rodrigo un rival, una amenaza, alguien cuya fama y cuyo talento les resultaban incómodos. La envidia es una emoción muy antigua, y en las cortes medievales, donde el poder y el favor del rey lo eran todo, la envidia podía ser tan peligrosa como una espada. Los que no querían a Rodrigo trabajaron en silencio, con paciencia, dejando caer aquí y allá palabras que sembraban la duda. Susurros en los pasillos, insinuaciones en los oídos del rey, pequeñas mentiras mezcladas con verdades a medias. Ese tipo de veneno lento que no mata de golpe, pero que, con el tiempo, debilita y destruye. Y poco a poco, esas voces fueron llegando a los oídos del rey Alfonso. Fueron construyendo una imagen de Rodrigo que no era verdadera, pero que tenía la suficiente apariencia de verdad como para hacer daño. Y el rey, quizás porque ya tenía sus propias dudas, quizás porque era más fácil creer que investigar, fue escuchando esas voces más de lo que debería. Un día, sin que Rodrigo lo esperara, llegó la orden. El rey Alfonso lo desterraba de Castilla, lo expulsaba del reino. Le daba un plazo muy corto para recoger sus cosas, reunir a su familia y a sus hombres más cercanos, y abandonar las tierras que había servido con tanta lealtad durante tantos años. La orden llegó de manera fría y burocrática, como llegan a veces las noticias que cambian una vida para siempre, sin grandes explicaciones, sin una acusación clara y directa, solo la voluntad del rey, expresada con esa autoridad absoluta que tenían los reyes en aquella época. Rodrigo escuchó la noticia en silencio. No gritó, no protestó, no golpeó las paredes, ni maldijo al rey ni a sus enemigos. Se quedó quieto un momento, con los ojos fijos en el suelo, procesando lo que acababa de escuchar. Y luego levantó la vista. Había algo en ese momento, en ese gesto de levantar la vista después del golpe, que decía todo sobre quién era Rodrigo. Había dolor en sus ojos, sin duda. Había confusión, quizás también algo de rabia contenida. Pero sobre todo, había dignidad. Esa dignidad tranquila y firme que no depende de las circunstancias externas, que no se pierde cuando las cosas van mal, que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Porque Rodrigo era, sobre todo, un hombre de honor. Y un hombre de honor acepta lo que no puede cambiar. No con resignación pasiva, no con derrota,
sino con esa aceptación activa de quien sabe que la vida tiene sus propias reglas y que a veces lo mejor que uno puede hacer es inclinarse ante ellas sin romperse. Comenzó a preparar la partida. Reunió a sus hombres. Eran pocos, porque la mayoría de los que habían estado a su servicio tenían sus propias familias, sus propias tierras, sus propias obligaciones que los ataban a Castilla. Pero hubo algunos que eligieron ir con él, hombres que le debían la vida, hombres que simplemente creían en él, hombres que no concebían quedarse cuando su señor tenía que irse. Esos hombres recogieron sus cosas en silencio, montaron sus caballos y esperaron. La mañana de la partida era gris, un cielo cubierto de nubes bajas y pesadas, de ese gris uniforme que en Castilla puede durar días enteros sin romperse. El aire estaba quieto, sin viento, con ese frío húmedo que se mete en los huesos de una manera diferente al frío seco del invierno. Las calles de Burgos estaban casi vacías a esa hora, aunque algunas personas habían salido de sus casas para ver pasar al campeador. Rodrigo salió a caballo, despacio, con esa manera suya de moverse, que era al mismo tiempo poderosa y tranquila. Sus hombres lo seguían en silencio. La gente que los miraba desde las puertas y las ventanas no decía nada. Algunos inclinaban la cabeza ligeramente. Algunos tenían los ojos brillantes. Era un adiós sin palabras, como son a veces los adioses más profundos. Rodrigo no se giró a mirar atrás, no por indiferencia, sino por todo lo contrario, porque sabía que si miraba atrás, si veía las calles de esa ciudad que había sido su hogar, quizás el dolor sería demasiado grande, y él necesitaba seguir adelante. Así que mantuvo los ojos fijos en el camino que tenía delante, ese camino que se alejaba de Burgos hacia el este, hacia lo desconocido, hacia un futuro que todavía no tenía forma. Y así comenzó el exilio. Los primeros días fuera de Castilla fueron los más difíciles. No había un plan claro, no había un destino fijo, no había certezas de ningún tipo. El grupo era pequeño y los recursos eran limitados. Dormían donde podían, a veces en posadas pequeñas y humildes, a veces bajo las estrellas, con la tierra como cama y el cielo como techo. El frío de las noches era intenso y el fuego del campamento tardaba en calentarlos. Pero Rodrigo no era un hombre que se quedara inmóvil frente a las dificultades. Era un hombre que pensaba, que planificaba, que buscaba soluciones donde otros solo veían problemas. Y mientras sus hombres descansaban, mientras el fuego crepitaba suavemente en la oscuridad, él pensaba, analizaba la situación, consideraba las opciones, buscaba el camino que tenía más sentido. España era grande y era complicada, pero precisamente esa complejidad ofrecía posibilidades. Había muchos señores, muchos reyes pequeños, muchos hombres poderosos que necesitaban guerreros de talento, y Rodrigo tenía talento de sobra. Lo que necesitaba era encontrar el lugar correcto donde ofrecerlo. Y así, poco a poco, el exilio fue tomando forma. Rodrigo y sus hombres comenzaron a moverse hacia el este, siguiendo los caminos que atravesaban las tierras centrales de la península. El paisaje cambiaba a su alrededor con una lentitud que era casi hipnótica. Las colinas verdes y redondeadas de Castilla daban paso a llanuras más amplias, más abiertas, con un horizonte que parecía alejarse siempre un poco más. Los colores de la tierra cambiaban también, del verde oscuro al ocre, al marrón, al amarillo suave de las hierbas secas. El cielo se hacía más alto, más azul, más vasto. Era un paisaje que podía parecer árido a primera vista, pero que tenía su propia belleza severa y tranquila. Una belleza de las grandes extensiones,
de los espacios sin límites visibles, de la luz que cambia despacio a lo largo del día y convierte los colores del suelo en algo diferente cada hora. Rodrigo lo observaba todo. Tenía esa costumbre de mirar, de prestar atención al mundo que lo rodeaba, que le había venido desde niño y que nunca lo había abandonado. Y mientras cabalgaba por esas tierras que no conocía, fue sintiéndose, poco a poco, menos extranjero en ellas, como si la tierra, cualquier tierra, tuviera la capacidad de acogerte si tú te dejas acoger por ella. Durante ese tiempo, Rodrigo tomó una decisión importante. Una decisión que en otro contexto podría haber parecido sorprendente, pero que en la España de aquella época tenía su propia lógica. Si el rey de Castilla no lo quería, buscaría otros señores a quienes servir. Y en aquella España dividida en tantos reinos pequeños, no era difícil encontrar trabajo para un guerrero de su talento y su reputación. Había reyes moros que necesitaban buenos militares, que valoraban la habilidad y la lealtad por encima del origen o la religión de un hombre. Esto puede parecer extraño desde la perspectiva del mundo de hoy, pero en aquella época era algo que ocurría con cierta frecuencia. Las fronteras entre los mundos cristiano y moro no eran muros infranqueables, eran más bien zonas de contacto, de intercambio, de mezcla. Los comerciantes cruzaban esas fronteras constantemente. Los artesanos viajaban de un reino a otro. Los médicos, los astrónomos, los matemáticos trabajaban para señores de diferentes religiones sin que eso fuera necesariamente un problema. Y los guerreros también lo hacían. No todos, no siempre, no sin tensiones. Pero ocurría. Y Rodrigo lo entendía mejor que muchos de sus contemporáneos. Entendía que el mundo no estaba dividido en dos bloques perfectamente separados y opuestos. Entendía que la realidad era más compleja, más matizada, más interesante que eso. Uno de los señores moros a quienes sirvió Rodrigo durante su exilio gobernaba tierras en el este de la península. Era un hombre culto e inteligente, con una corte donde se valoraba el conocimiento tanto como la fuerza. En esa corte se hablaban varios idiomas, se leían libros de diferentes tradiciones, se debatían ideas con una apertura que en muchos reinos del norte hubiera sido impensable. Rodrigo llegó a esa corte con su pequeño grupo de hombres y ofreció sus servicios, y fue recibido con respeto, porque la fama del campeador había viajado más rápido que él mismo. Los relatos de sus batallas, de su manera de luchar, de su lealtad y su inteligencia, habían llegado a todos los rincones de la península. Y ese señor moro, que sabía reconocer el valor cuando lo tenía delante, lo acogió sin dudarlo. La relación entre Rodrigo y ese señor fue, desde el principio, una relación de respeto mutuo. No había entre ellos la calidez de una amistad profunda, pero había algo sólido, algo basado en el reconocimiento honesto de lo que cada uno podía ofrecer al otro. Rodrigo ayudó a resolver conflictos militares, a defender territorios, a negociar con señores vecinos, y a cambio recibió recursos, hombres, y algo que en ese momento necesitaba tanto como el pan: respeto. El reconocimiento de que era un hombre valioso, un hombre que merecía estar donde estaba. Fue en esas tierras donde Rodrigo recibió el nombre que lo haría famoso en todo el mundo árabe. Los hombres que lo rodeaban comenzaron a llamarle Sidi. En árabe, esa palabra significa mi señor. Era una expresión de respeto, de reconocimiento de su autoridad. Y con el tiempo, ese nombre fue cambiando, adaptándose a los labios y a los oídos de personas que hablaban lenguas diferentes. Sidi se convirtió en Cid, y el Cid se unió al campeador para crear el nombre completo
por el que lo conocemos hoy. El Cid campeador. Mi señor, el campeón. Era un nombre que llevaba dentro dos mundos diferentes, el mundo cristiano del norte y el mundo árabe del sur. Y quizás eso decía algo importante sobre quién era Rodrigo. Un hombre que no pertenecía solo a un mundo, sino a los dos. Un hombre que sabía moverse entre culturas diferentes sin perder nunca su propio centro. Mientras todo esto ocurría, mientras Rodrigo construía poco a poco su nueva vida en el exilio, había algo que siempre estaba en su mente, algo que nunca dejaba de pensar, independientemente de lo que estuviera haciendo o de dónde estuviera. Su familia, Jimena y sus hijas. Jimena era la esposa de Rodrigo. Era una mujer de origen noble, inteligente y fuerte, con una capacidad para enfrentar las dificultades que admiraría cualquier persona. No era el tipo de mujer que se derrumba cuando las cosas se ponen difíciles. Era el tipo de mujer que respira hondo, piensa y encuentra la manera de seguir adelante. Y durante los años del exilio de su marido, eso fue exactamente lo que hizo. Se quedó en Castilla con sus hijas, en una situación que no era fácil. La esposa de un desterrado vivía en una posición delicada. No era exactamente una paria, pero tampoco era alguien a quien el rey mirara con simpatía. Tenía que navegar esa situación con cuidado, con diplomacia, con esa inteligencia práctica que las mujeres medievales desarrollaban muchas veces por necesidad. Rodrigo pensaba en ella todas las noches. Cuando el campamento se quedaba en silencio y sus hombres dormían, él se quedaba sentado junto al fuego, mirando las llamas que bajaban poco a poco, que se hacían más pequeñas y más suaves a medida que la noche avanzaba. Pensaba en Jimena, en sus hijas, en las conversaciones que no habían podido tener, en los momentos que habían perdido, en el futuro que quería darles. Un futuro estable, tranquilo, digno. Un lugar donde pudieran vivir con calma, sin incertidumbre, sin la constante sensación de provisionalidad que da la vida en el exilio. Esos pensamientos lo llenaban de una melancolía suave y profunda, pero también lo llenaban de energía, porque cada vez que pensaba en Jimena y en sus hijas, cada vez que recordaba sus caras, sus voces, sus maneras de ser, sentía con más claridad para qué estaba trabajando, para qué se esforzaba, hacia dónde quería llegar. Y ese propósito claro, esa dirección interior, era lo que lo mantenía en movimiento cuando el cansancio habría podido detenerlo. Los años pasaron, uno tras otro, con sus estaciones, sus lluvias, sus veranos calurosos y sus inviernos fríos. El Cid fue construyendo su reputación en las tierras del este. Fue ganando batallas, ganando aliados, ganando esa presencia que poco a poco lo fue convirtiendo en alguien difícil de ignorar. No solo para los señores pequeños de la región, sino para los más grandes también, para los reyes, para los que tenían el poder de cambiar las cosas a gran escala. Y fue durante esos años cuando el Cid comenzó a mirar hacia el sur, hacia el mar, hacia una ciudad que en aquella época brillaba como una joya en el extremo oriental de la península. Una ciudad que era, para todos los que la conocían, un símbolo de lo que España podía ser, cuando lo mejor de sus diferentes culturas se encontraba y se mezclaba. Esa ciudad era Valencia. Valencia estaba junto al mar Mediterráneo. Era una ciudad grande y rica, con un puerto activo por el que pasaban barcos de todas las costas del Mare Nostrum, ese mar interior que los romanos habían llamado el Mar Nuestro, porque era el centro de su mundo. Por ese puerto llegaban telas de Oriente, especias de tierras lejanas, ideas nuevas, libros, calurosas y sus inviernos fríos. El Cid fue construyendo su reputación en las tierras del este. Fue ganando batallas, ganando aliados, ganando esa presencia que poco a poco lo fue convirtiendo en alguien difícil de ignorar. No solo para los señores pequeños de la región, sino para los más grandes también, para los que tenían el poder de cambiar las cosas a gran escala. Y fue durante esos años cuando el Cid comenzó a mirar hacia el sur, hacia el mar, hacia una ciudad que era, para todos los que la conocían, un símbolo de lo que España podía ser, cuando lo mejor de sus diferentes culturas se encontraba y se mezclaba. Esa ciudad era Valencia. Era una ciudad grande y rica, con un puerto activo por el que pasaban barcos de todas las costas del Mare Nostrum, ese mar interior que los romanos habían llamado el Mar Nuestro, porque era el centro de su mundo. Por ese puerto llegaban telas de Oriente, especias de tierras lejanas,
artesanos, comerciantes de lenguas y culturas diversas. La ciudad tenía jardines que eran el resultado de siglos de trabajo cuidadoso, de sistemas de irrigación construidos con una inteligencia que asombraba a los visitantes. Jardines donde crecían naranjos y limoneros, donde el agua corría por canales estrechos entre los árboles, donde el aire olía a flores incluso en los meses más secos. Era una ciudad que sabía cómo vivir, que había aprendido, a lo largo de generaciones, a sacar el máximo de lo que la tierra y el mar podían ofrecer. Y era también una ciudad en problemas, porque en aquella época de conflictos y tensiones entre los diferentes poderes de la península, Valencia era un territorio codiciado por muchos. Demasiados señores querían controlarla. Demasiados ejércitos rondaban sus murallas. La ciudad vivía con una sensación constante de amenaza, de incertidumbre, de no saber exactamente qué traería el día siguiente. El Cid la observó desde lejos durante mucho tiempo. La estudió. Recopiló información sobre sus defensas, sobre sus alianzas, sobre las personas que la gobernaban y las que querían gobernarla. Esperó con esa paciencia que era una de sus virtudes más grandes, esa capacidad de dejar que las cosas maduren sin intentar forzarlas antes de tiempo, porque había aprendido, a lo largo de todos esos años de exilio y de viaje, que la paciencia es muchas veces la estrategia más eficaz, que los problemas que intenta resolver antes de que estén listos muchas veces se hacen más grandes, que hay momentos en los que lo más inteligente que se puede hacer es esperar, observar y estar listo para actuar cuando el momento llegue. Y el momento llegó. No fue de golpe. Fue un proceso lento y metódico, como casi todo lo que el Cid hacía. Fue acercándose a Valencia poco a poco, construyendo su presencia en los territorios de alrededor, estableciendo alianzas con los pueblos y los señores de la región, cortando los caminos por los que podían llegar refuerzos a la ciudad. Era como tejer una red, con paciencia, con cuidado, asegurándose de que cada nudo estuviera bien hecho antes de pasar al siguiente. Sus hombres lo seguían con confianza. Esa confianza que se construye a lo largo del tiempo, que no tiene nada que ver con la obediencia ciega, sino con la experiencia compartida. Habían visto al Cid tomar decisiones difíciles y acertar. Habían visto cómo en los momentos más complicados, cuando todo parecía estar en contra, él encontraba el camino. Y esa historia compartida, ese conjunto de momentos vividos juntos, era la base de una lealtad que ninguna orden podía crear, pero que el tiempo sí. Los habitantes de Valencia sentían la presencia del Cid acercarse. Las noticias viajaban rápido en aquella época, pasando de boca en boca, de pueblo en pueblo, cambiando un poco con cada transmisión, pero conservando siempre el núcleo esencial. Y las noticias que llegaban sobre el Cid eran de un tipo particular. No hablaban solo de victorias militares, hablaban de cómo trataba a los que se rendían, de cómo cumplía su palabra, de cómo respetaba las vidas y las propiedades de los que no se resistían. En un mundo donde la conquista significaba muchas veces destrucción y sufrimiento, esa reputación era extraordinaria. Era una reputación que el Cid había construido conscientemente, porque entendía que un territorio que te teme te obedece mientras tengas fuerza, pero un territorio que te respeta te sigue incluso cuando ya no tienes esa fuerza. La ciudad resistió durante un tiempo. Era natural. Nadie entrega lo que tiene sin intentar defenderlo primero. Pero llegó un momento en que las reservas de comida comenzaron a escasear, en que las esperanzas de ayuda exterior se fueron desvaneciendo una a una, en que la gente dentro de las murallas
comenzó a preguntarse si tenía sentido seguir resistiendo. Y finalmente, Valencia abrió sus puertas. Rodrigo entró en la ciudad despacio, a caballo, con esa manera suya de moverse, que era al mismo tiempo poderosa y serena. Las calles estaban llenas de personas que lo miraban en silencio. Algunos con miedo, algunos con curiosidad, algunos con algo que era difícil de definir, pero que se parecía a la esperanza. La esperanza de que este hombre del que tanto habían oído hablar fuera realmente lo que decían que era. Y él cabalgó entre ellos sin prisa, mirando a su alrededor con esos ojos tranquilos que tanto impresionaban, mirando los edificios, los mercados vacíos, los jardines, las calles estrechas y sinuosas, mirando a las personas. Y en su mirada había algo que iba más allá de la satisfacción del conquistador. Había reconocimiento, había respeto, había la comprensión de que lo que tenía delante era algo valioso, algo que merecía ser cuidado. Esa noche, en Valencia, el Cid envió un mensaje a Jimena. Habían pasado años desde la última vez que habían estado juntos, años de cartas que viajaban por caminos largos e inciertos, de noticias que llegaban con retraso, de distancias que parecían imposibles de cerrar. Pero ahora, por fin, tenía algo que ofrecerle. Un lugar, una ciudad, un hogar. Jimena llegó a Valencia con sus hijas semanas después. Recorrieron el camino desde el norte con una pequeña escolta, cruzando paisajes que cambiaban a medida que avanzaban hacia el sur. Y cuando por fin llegaron a la ciudad y vieron por primera vez el mar Mediterráneo brillando bajo el sol de la tarde, algo en ellas cambió, como si todos esos años de espera y de incertidumbre hubieran encontrado en ese instante su sentido. Rodrigo las recibió en silencio. No había grandes palabras para ese momento. Las grandes palabras, muchas veces, son innecesarias. Les tomó las manos, las miró, y en esa mirada estaba todo: el alivio, la gratitud, el amor que no había cambiado a pesar de los años y la distancia. Los dos miraron juntos hacia el horizonte, hacia esa línea azul donde el cielo y el mar se encontraban. Era un atardecer tranquilo. El sol bajaba despacio, tiñendo el agua de colores suaves, naranja, rosa, dorado. Y en ese silencio compartido, en esa contemplación tranquila del mar y del cielo, había una paz que ninguno de los dos había sentido desde hacía mucho tiempo. Valencia fue, bajo el gobierno del Cid, una ciudad próspera y tranquila. Rodrigo gobernó con la misma combinación de firmeza y justicia que había caracterizado todo lo que había hecho en su vida. Respetó las costumbres de los habitantes, sus mercados, sus formas de organizar la vida cotidiana. No intentó borrar lo que encontró, ni transformarlo todo de golpe. Entendía que una ciudad tiene su propia memoria, su propio ritmo, y que los mejores gobernantes son los que aprenden a trabajar con esas realidades en lugar de contra ellas. El comercio floreció. Los artesanos volvieron a sus talleres. Los mercados se llenaron de nuevo de voces y colores. El puerto recibía barcos de tierras lejanas, y con ellos llegaban noticias, mercancías y personas que añadían sus propias historias a la historia siempre creciente de la ciudad. Hubo batallas durante esos años. El mundo no dejó de ser complicado solo porque el Cid hubiera encontrado su lugar en él. Hubo enemigos que intentaron recuperar Valencia, que llegaron con ejércitos grandes y amenazas poderosas. Y el Cid los enfrentó a todos, siempre con esa misma calma que lo había acompañado desde joven. Siempre con esa capacidad de pensar con claridad cuando todo a su alrededor pedía precipitación y pánico. Y siempre ganó. No porque fuera invencible, no porque la suerte siempre estuviera de su lado,
sino porque sabía prepararse mejor que sus enemigos, porque conocía a sus hombres y ellos lo conocían a él, porque había construido, a lo largo de años de trabajo paciente, una manera de hacer las cosas que era más sólida, más inteligente, más humana que la de muchos de sus contemporáneos. Los años en Valencia fueron los más plenos de su vida. Era un hombre que había perdido mucho, que había recorrido caminos muy largos y muy duros, y ahora tenía todo lo que necesitaba: una ciudad, una familia, el respeto de su gente, la tranquilidad de saber que lo que había construido era real, era sólido, era suyo. Se sentaba a veces, en las tardes tranquilas, en algún lugar desde donde podía ver el mar, y miraba el agua durante mucho tiempo, sin pensar en nada concreto, dejando que la mente descansara. El mar tiene esa virtud, la de vaciarte de los pensamientos complicados y llenarte de algo más simple y más profundo, de la sensación básica de estar aquí, de existir, de respirar. Y Rodrigo respiraba. Y estaba bien, pero los años pasan para todos. El cuerpo más fuerte tiene sus límites. El hombre más valiente no puede ganarle la batalla al tiempo. Rodrigo Díaz de Vivar murió en Valencia. Murió rodeado de los suyos, en la ciudad que había sido el gran logro de su vida, con Jimena cerca, y sus hijas cerca, y sus hombres más leales cerca. Murió como había vivido, con dignidad, con serenidad, con esa calma que era tan profundamente suya que ni siquiera la muerte pudo quitársela. Jimena no abandonó Valencia de inmediato. Intentó mantener lo que su marido había construido, seguir gobernando la ciudad como él hubiera querido. Pero las circunstancias eran complicadas y finalmente tuvo que tomar la decisión de dejar la ciudad. Los restos de Rodrigo fueron llevados de regreso al norte, a Castilla, a la tierra donde todo había comenzado. Fue un viaje largo y tranquilo, a través de los paisajes de España, por caminos que el propio Rodrigo había recorrido en vida, bajo cielos que lo habían visto pasar. Y así, el Cid campeador volvió a casa. Pero su historia no terminó con ese regreso. Al contrario, fue después de su muerte cuando su leyenda creció de verdad, cuando su figura se hizo más grande que cualquier hombre real puede ser, cuando su nombre se convirtió en algo que iba más allá de una persona concreta y se transformó en una idea, en un símbolo, en una imagen de lo que los seres humanos pueden alcanzar cuando son fieles a lo mejor de sí mismos. Los poetas comenzaron a cantar sus hazañas. Las historias viajaron de boca en boca, de generación en generación, cambiando un poco aquí y allá, añadiendo colores nuevos a la figura del héroe, pero conservando siempre el núcleo esencial. Un hombre bueno que fue tratado injustamente y que en lugar de dejarse vencer por esa injusticia, encontró la manera de construir algo extraordinario. Se escribió sobre él el poema más antiguo y más hermoso de la literatura española. Un texto que ha sobrevivido durante siglos porque hay algo en él que sigue siendo verdad. Algo que habla de experiencias que todos los seres humanos reconocen, independientemente de la época en la que viven. La injusticia, el exilio, la lealtad, el amor que resiste la distancia, la paciencia que da frutos, el camino largo que, al final, lleva a casa. Porque eso es, en el fondo, lo que la historia del Cid nos cuenta. No nos cuenta solo las batallas y las conquistas, aunque también las cuente. Nos cuenta la historia de un ser humano que enfrentó las dificultades con dignidad, que mantuvo su honor cuando todo lo demás se estaba desmoronando, que no dejó que la amargura ni el rencor lo definieran, que encontró en su interior, una y otra vez,
la reserva de fuerza y de esperanza que necesitaba para seguir adelante. Es una historia muy humana, una historia sobre la resistencia tranquila, sobre la paciencia que da frutos, sobre el amor que se mantiene firme a través de los años y las distancias y las dificultades. Una historia sobre alguien que perdió su hogar y encontró la manera de construir uno nuevo, que fue empujado fuera de su mundo y descubrió que el mundo era más grande, más complejo, más interesante de lo que había imaginado. Y quizás por eso, después de tantos siglos, la historia del Cid sigue viva, sigue siendo contada, sigue llegando a los oídos de personas que la escuchan por primera vez y sienten que hay algo en ella que reconocen, algo que habla de ellos mismos, de sus propias experiencias, de sus propios momentos de pérdida y de reconstrucción. El viento sigue soplando sobre las llanuras de Castilla. Los mismos campos que Rodrigo conoció de niño siguen ahí, tranquilos y amplios bajo el cielo de España. El mismo río que corría cerca de Vivar sigue corriendo, con esa calma constante que tienen los ríos que llevan mucho tiempo en el mismo sitio. Y el mar de Valencia sigue brillando bajo el sol, ese azul profundo y tranquilo que Rodrigo miraba en las tardes de descanso, ese horizonte infinito que tiene la virtud de hacerte sentir pequeño y libre al mismo tiempo. Todo sigue ahí. Y si uno se detiene un momento, si apaga los ruidos del mundo que lo rodea y escucha con atención, quizás puede imaginar el sonido suave de cascos sobre la tierra seca y la figura tranquila de un hombre a caballo que avanza despacio hacia el horizonte, con la espalda recta, los ojos serenos y el camino todavía por delante. El Cid campeador, el señor, el campeón, el hombre de Vivar que se convirtió en la memoria de España. Una historia que comenzó hace muchos siglos en una tierra de colinas verdes y cielos anchos, y que todavía hoy, cuando la noche es tranquila y el mundo está en calma, sigue viva.